Gracias al Señor porque veo, no sé si hay más hermanas que la vez pasada, o menos, pero siempre se ve el grupo fuerte, grande, amén. Y eso me alegra mucho, hermanas. Solo como resumen, estuvimos hablando de una mujer mentirosa el martes pasado y de la característica de la mujer que debe ser. Y como primer punto decíamos que teníamos a una mujer pura, amén. Ahí está, mira, el tema del estudio es la mujer que debo ser. Teme al Señor Jesús y serás alabada. Entonces, antes de comenzar a dar el segundo ejemplo o el segundo punto, hermanas, quiero comentarles de que todo lo que hacemos aquí no es en vano, sino que quiero recordarles que siempre me gusta traer algunas preguntas al final en el último martes y poder regalarles un presente a aquellas. En primer lugar voy a premiar a todas las hermanas que estuvieron todos los martes. Luego unos presentes más a través de unas preguntas. Todas las cositas importantes, por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo de la mujer en el primer estudio? Fue Cosby. Todas esas preguntitas, ¿verdad? El esposo de Cosby fue Zimri. ¿Y quién mató esta pareja? También va a salir, que es Phineas. Entonces vamos a dar comienzo. Quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 19. El libro de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Lo tienen, hermanas? Dice su palabra: yo me postré a sus pies para adorarle. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan, el discípulo amado, y él me dijo: mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y vamos a meditar en esa palabra que dice adora a Dios. Miren qué bonito, está después de un punto y después sigue un punto y una coma. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a orar. Voy a pedir a la hermana Loli que pueda orar por el mensaje de este momento. Amén. Mientras la hermana Paulita busca el segundo punto, es una mujer que adora. Ahí vamos a meditar. Ella va a buscar la imagen para ponerla. Vamos a leer, hermanas, Hechos, capítulo 16, y es donde vamos a meditar en esta noche. Hechos, capítulo 16. Versículo 6. ¿Lo tienen, hermana? Amén. Dice su palabra, yo leeré para ustedes Hechos 16, capítulo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Notemos, hermanas, que aquí tenemos algo muy importante. Cómo el Señor hace que Pablo tenga una visión en cuanto a una necesidad del Evangelio, ¿verdad? Y es que eso vamos a ver específicamente aquí. Una mujer realmente, en primer lugar, tenemos a la mujer que es pura, que es sincera, que tiene que ser con esa pureza en el Señor, de tener reverencia a Él, de servirle a Él. Ahora vamos a tener una mujer que adora. Y el ejemplo de esa mujer que yo voy a traer, hermanas, se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos. Su nombre es Lidia. ¿Alguien sabe qué es Lidia? Sí, ¿verdad, hermanas? Creo que hay un problema, se trabó, ¿verdad? Cierre el programa y lo volvemos a abrir. Notamos el versículo 11 de Hechos 16. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Notemos que Pablo, en primer lugar, con sus colaboradores, estaban zarpando de Troas rumbo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Quiero recalcar que cada iglesia que estaba estipulada aquí, la cual habla Apocalipsis, ahí en la pantalla les va a aparecer la característica número 2. Ahí dice Lidia, una mujer que adora. Ese es el ejemplo que le va a aparecer ahí. Entonces vemos que Pablo llega por primera vez a Europa, Asia Menor. Hoy lo conocemos como Turquía. Hoy es Turquía y antes en el antiguo era Asia Menor. Entonces Pablo tenía un plan para él, pero el Señor, por medio de un varón en la visión, le dice: ve a Macedonia. O sea, en medio de Turquía. Miren, ahí está, gracias a Dios. Satanás quiere meterse, hermanas, ¿verdad? Pero ahí está, gracias a Dios que estamos preparados, no se preocupen. No estaba nervioso. Miren, debo ser una mujer adoradora. Esa es la característica número 2. Volvemos a la pregunta: ¿cómo debo de ser, o la mujer que debo de ser? En primer lugar, una mujer pura. En segundo lugar, una mujer adoradora. ¿Qué significa adorar? Bueno, significa sentir o demostrar veneración con gran respeto a Dios. Y no solo eso, ese respeto, reverencia que solo, miren, hermanas, Dios merece, nadie más. Eso es adorar. Ahora el Apocalipsis que miramos dice: adora a Dios. No hay más. O sea, la Biblia es bien clara en el aspecto para las damas como para caballeros y niños: adoren a Dios. Ese es un punto esencial. Ahora, la adoración significa, dado que es la actitud o la intención interna del corazón de un hombre para Dios, implica, y quiero que memoricemos esto porque es importante, la adoración nunca es música. Yo sé que muchas veces nos gusta cantar, bueno, muchas hermanas y hermanos, esa es alabanza al Señor. Esa es alabanza de agradecimiento por lo que Él hace por usted y lo que va a seguir haciendo. Adoración es obediencia. Y eso viene en examen. ¿Qué es adoración? Es obediencia. Nada más eso, es el servicio y la rendición y el amor que tenemos para con Dios. Miren, ahí tenemos Lidia. Esta mujer era vendedora de tela púrpura. ¿Quién era Lidia? Bueno, muy poco se dice en la Biblia sobre Lidia. Solo tenemos 2 versículos que hablan de esta maravillosa mujer. Solo se menciona su nombre 2 veces en la Escritura. Una mujer de Tiatira, ciudad de Asia Menor, que vivía en Filipos y era vendedora de tela. Está bien, la palabra Filipos era la ciudad en la que Lidia vivía cuando conoció al apóstol Pablo y a sus compañeros.
Todo de estos nombres apelativos explican la historia de esta mujer. Lidia vivía en Tiatira. Recuerden que en Apocalipsis se menciona una iglesia, ¿verdad? ¿Qué iglesia era? Iglesia de Tiatira. Ahora, Lidia era probablemente griega. Lidia era probablemente gentil, la Biblia no lo dice, pero aunque ella vivía en un asentamiento romano ahí en Filipos, fue una evidentemente próspera mujer de negocios, de una empresa de tinte morado en Tiatira, una ciudad al sureste de Pérgamo y aproximadamente a 60 kilómetros de Atenas. Vamos a ver. Miren, ustedes tienen ahí en su Biblia, Hechos capítulo 16, 11, zarpando pues, pero yo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice, subimos a bordo de un barco en Troas, para entenderlo un poco mejor. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente, dice, desembarcamos en Neápolis. Zarpar significa salir de un puerto. Esa palabra siempre se va a referir en lo marítimo. Zarpar es salir hacia otro lugar. Troas, región vecina de Troya, puerto de Asia Menor. Fue una próspera ciudad marítima, centro de comunicación en Macedonia y Asia Menor. Neápolis, de origen griego, que significa ciudad nueva. Ahí iba Pablo a predicar. Por ahí pasó el apóstol Pablo con sus colaboradores. Puerto marítimo de la ciudad de Filipos. Miren esa cosa importante. Primer lugar de Europa al que arribó Pablo en su misión. Primer lugar de Europa al cual Pablo estaba. Tenemos la siguiente. Dice, primera ciudad de Europa que Pablo visitó. Miren el versículo 12. Y de ahí zarparon a Filipos, que esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, ahí tenemos la ciudad de Tracia, en Macedonia Oriental. Anteriormente, Crenides. ¿Alguien ha escuchado de Alejandro Magno? Sí, ¿verdad? El padre de Alejandro Magno se llamaba Filipos II. Y como él conquistó Filipos, ahí en la ciudad que antes se llamaba Crenides, entonces él puso su nombre a aquella ciudad como Filipos. Y fue la primera ciudad de Europa visitada por estos hombres. Provincia de Macedonia significa departamento. Y una colonia significa asentamiento o comunidad de personas que se establece en un territorio diferente a su lugar de origen. Miren qué importancia es poder entender la Biblia, ¿verdad? Es como que digamos, estamos en Honduras, en el departamento de Cortés y en el barrio colonia de ¿qué? De Cabañitas. Así era. Realmente Macedonia era la ciudad, o sea, Turquía, para así sobresalir lo que significa hoy. Filipos era realmente como un tipo de ciudad o departamento y la colonia era esa. Un asentamiento donde ellos querían zarpar o estar. Y la palabra dice que ellos estuvieron ahí algunos días. Representa un periodo de 24 horas, como en el relato de la creación en Génesis, o posiblemente referirse a un periodo de tiempo más largo, pero yo creo que era de 24 horas. Estaban ellos ahí en el versículo 12. Ahora, miren esta importancia que... Recuerden que leímos la visión del varón macedonio, ¿verdad? Y fue un varón que le dijo prácticamente a Pablo, ve allá porque necesitamos de ti. Realmente el Señor, el plan de Dios es aquí principalmente en este capítulo que Pablo encuentre a ciertas mujeres y no hombres. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron mujeres y no hombres? Bueno, el propósito del Señor siempre fue que viéramos en su palabra la conversión de una mujer que empezó adorando mal, pero que terminó adorando de la mejor manera a Dios. Ahí tenemos a las mujeres que se reunían sin ningún propósito. Miren en su Biblia lo que dice el versículo 13. Y un día de reposo, dice el apóstol, aquí el doctor Lucas, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Día de reposo significa sabbat, pero también se puede conocer día de descanso. En la versión que yo le traigo dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad, dice. Y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí.
Y es que hay una frase que me encanta de Spurgeon que dice: usted quiere conocer un verdadero adorador, es la mujer. Y no me ofende, hermano. Créame, porque realmente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo había más mujeres que hombres, viendo y consolando aquel propósito del Señor. El único hombre que se menciona en la Biblia eran los que lo crucificaban y Juan, el discípulo amado. Pero ahí estaban las mujeres. ¿Recuerdan? Hablamos de María Magdalena, María, la madre del Señor Jesucristo. Ahí estaban a los pies del Señor adorando. Dice, salieron de la puerta, dice, o sea, una explicación más práctica es que salieron de su casa o lugar donde ellos estaban quedando. Miren la oración. Ellas se estaban reuniendo, las mujeres. Oración significa comunicarse con Dios directamente. Ahora, tenemos aquí algo importante que Pablo y sus discípulos hicieron, y es que aprovecharon el tiempo. El hecho de que Pablo, Timoteo, Lucas y Silas llegaron al río para hablar con las mujeres indica muy probablemente que no había suficientes hombres judíos ahí. O sea, ellos querían llegar a una sinagoga. En cada ciudad tenía que haber una sinagoga donde se adoraba al Señor. Pero no había una sinagoga. O sea, ¿qué hacían las mujeres? Bueno, se reunían a la orilla de un río para adorar a Dios. Pero la gran pregunta es, si Lidia se convirtió al Señor, entonces ¿a quién adoraba? ¿Será que podemos adorar a Dios sin ser creyentes? Sí, sí se puede. Eso se llama engañarse a uno mismo. Pablo y sus compañeros habían llegado a la ciudad de Filipos y, como ya era su costumbre, buscaron una sinagoga. Ellos querían implementar, querían que el reino y el evangelio creciera cada día. Ese era el trabajo de esos hombres. Entonces salieron a las afueras de la ciudad donde esperaban encontrar un lugar de oración. Pero es increíble porque cuando leímos, dice, Pablo tuvo una visión de un hombre en Macedonia que le rogó y le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. O sea, cualquiera pudo haber pensado, este hombre habla de otros hombres, ¿verdad? Ahí dice, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿A qué se refiere? A hombres. Pero sin embargo aquí estaban en Macedonia y ¿qué encontraron? Mujeres. No encontraron hombres, sino mujeres. Ahora, Pablo estaba en el lugar correcto. Miren el verso 14, en su Biblia dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren qué importante esto. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Una comerciante de tela, ese era el negocio de ella. Con eso ella ganaba dinero. Ella iba a cada ciudad a vender, pero ella estaba en ese lugar correcto ahí, en Filipos. Vendedora de púrpura. Aparentemente Lidia se había trasladado de Filipos para ejercer su oficio en esa ciudad. La tela púrpura se utilizaba para la vestimenta de los reyes y los sacerdotes del templo, simbolizando su autoridad y su posición privilegiada. El púrpura, hermanas, era un color muy caro en aquel entonces porque era un símbolo de riqueza y nobleza. Ahí vamos a ver la siguiente. Esta mujer tenía prácticamente el don del Señor de poder trabajar. Tal vez ella sentía que había adorado a Dios. La Biblia menciona que ella fue y estaba orando. Dice orando a Dios y adoraba a dioses y también estaba oyendo a Pablo. Aunque se cree que era gentil, Lidia se había adaptado a las prácticas judías. Porque eso hacían los judíos, y era adorar al Señor, ¿qué? El día de reposo. El día sábado lo agarraban como un momento explícito, sin tener que hacer nada de los quehaceres de la casa, simplemente adorar a Dios. Ahora, aquí queremos llegar a un punto muy importante, y es que hay dos tipos de mujeres. Una que adora por costumbre y otra que adora en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos conocer la que adora en espíritu y en verdad? Bueno, yo podría hablarles millonadas de la samaritana. Ella adoró al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Solo un resumen. El Señor le habló a ella
¿Y qué hizo ella después de tener un encuentro con Dios? ¿Qué hizo ella? Compartió el mensaje del Señor. Ahora, una mujer que adora por costumbre, simplemente adora, va al lugar, adora y salió de su responsabilidad de oración y realmente no aprendió nada. Hay muchos ejemplos de esto, hay muchas veces en la Biblia que se declara ese tipo de personas. Muchas adoraron de mala, como la pareja que murió, adoraban de una manera expectativa, pero Pablo lo sacó del engaño en el cual estaban ellos, porque no era una manera de adorar. Ellos creían que podían comprar la adoración y no es así. La adoración es única y todo va concorde, hermanas, a lo explícito que hemos hablado. Bueno, ya soy pura, dígaselo, ya soy pura, ahora ¿qué tengo que hacer? Adorar a Dios, pero adorar en espíritu y en verdad. Eso significaba, ella se congregaba en el lugar de oración para adorar a Dios, pero nada más era por costumbre. Ya vamos a ver por qué. Ella estaba oyendo, dice la Biblia, Lidia no sabía lo que sucedería ese día. Ella nunca se imaginó que tendría un encuentro que cambiaría su vida por completo. Ella estaba adorando a Dios, ella trabajaba en su tiempo libre, vendía diferentes cosas, pero ella estaba escuchando el mensaje verdadero. Estaba escuchando a Pablo hablar de nuestro Señor Jesús. Antes de que Pablo hablara del Señor Jesús, ¿qué escuchaban ellas? Nada. Era una simple reunión en oración donde realmente no hay edificación. Hay muchas veces, como decía la hermana, bueno, venimos a la iglesia a aprender, ¿verdad? Aunque realmente haya mucha distracción, siempre hay algo que le motiva a uno a querer aprender más. Siempre hay algo, hermano, donde usted puede escuchar en la Biblia. Qué increíble eso. Eso es increíble. Mire, yo realmente cuando hago estudios es para aprender yo también. Eso es maravilloso lo que yo estaba viendo, prácticamente la información de lo que era vender tela púrpura en aquel entonces. Con esa tela vestían los reyes, con esa tela vestían los sacerdotes, y solo había una mujer ahí que vendía eso. Y no era nada barato, era algo caro, algo de prestigio. Pero también ella carecía y el deseo de servir a Dios. Nada más que lo hacía por costumbre y de una mala manera. Ahora vamos a ver el poder de Dios por medio de su palabra. Allí de la Biblia dice que ella estaba ahí, pero lo más importante es, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, Lidia escuchó y Dios hizo la obra. Abrir el corazón de Lidia es algo que solo Cristo pudo haber hecho. No fue Pablo, no fue Lidia, no fue Silas ni Timoteo. Fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en un lugar correcto. La persona que cree en el Señor aprovechó el tiempo porque sembró la semilla. ¿Amén? El Señor la regó, el Señor la hizo crecer y el fruto brotó. ¿Qué fue? La salvación de almas. Eso es increíble, ver cómo ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón, simplemente Dios lo hizo. Qué gloriosa esperanza la que vemos ahí. El creador del universo estaba activamente obrando en los corazones y fue la primera vez que Pablo visitaba esa ciudad. Miren el plan del Señor. ¿Para dónde iba Pablo? Bueno, Pablo iba para otro lado en su viaje misionero, pero el Señor le dice, no, ve a Macedonia, porque ahí necesitan de ti. Ahí necesitan que tú les prediques y lo más importante, necesitan esas mujeres escuchar mi palabra, escuchar mi nombre, de que yo salvo. El Señor estaba ahí atrayendo con ternura a pecadores que no merecen su amor. Tal vez habían cantidades de damas ahí adorando. No conocemos. Lo que sí tengo entendido, que cuando Filipo dio el nombre a esta ciudad, dejó muchos oficiales que aquellos que adoraban no a Dios sino a diferentes dioses fueran decapitados. Tal vez eso implicaba que no había ningún hombre, porque el hombre siempre suele ser un cobarde.
Pero las mujeres estaban ahí queriendo llevar la adoración a un lugar, tal vez a la orilla del río, donde fuera de la ciudad, ¿verdad? Donde los oficiales no podían ver la reunión y no cantaban, sino dice la palabra que oraban. Algo profundamente en silencio, pero que ellas querían hacer y aprender. ¿Y qué más? Que el Señor mandó a Pablo. Es increíble como dice que Dios abrió el corazón para que Lidia, y en estos momentos pedimos al Señor que pueda abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que estemos atentos en esta ocasión a lo que yo voy a decir. Estar atenta, hermana, significa aceptar y permanecer donde usted está. Lidia aceptó la predicación del apóstol Pablo. Ella aceptó la predicación del apóstol Pablo. En primer lugar, vimos que Lidia adoró de una manera incorrecta. Adoraba a Dios, pero ¿de qué manera? Antes de que el Señor la convirtiera, el versículo 15, vemos la conversión más magnífica en la Biblia, la cual usted ha pasado y la cual yo he pasado, la cual hermanos nuevos ya la pasaron. Y es que el versículo 15, pero voy a leer nuevamente el 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren el 15, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces la versión que yo traigo es esa. Ella fue bautizada con otros miembros de su casa. Y dice el doctor Lucas, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes, que durmiéramos en su hogar. Si ustedes reconocen, dijo Lidia, la fe de Lidia es impresionante. ¿Por qué? Porque Pablo tal vez le dijo: ¿a quién adoras? ¿O a quién estás orando? Te voy a hablar del Señor Jesucristo, para que el Señor abra su corazón. Ahora Lidia le responde a Pablo y le dice: si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, entonces vengan a quedarse en mi casa. Y les insistió hasta que aceptaron, dice Lucas. Vemos el poder del Señor en una mujer que después de ser vendedora, el Señor la bendijo mucho con su negocio, de eso no tengo ninguna duda. Pero vemos también realmente que cuando el Señor cambia el corazón de esta mujer que adora en verdad, es que el siguiente paso de ella, ¿qué fue? Bautizarse. ¿Por qué se bautiza la gente? Porque quiere servir al Señor. Ese es el propósito, el cual el Señor va camino a la Biblia. ¿Y qué más esta mujer? Esta mujer quería servir al Señor, quería tener la confianza de los apóstoles, de los discípulos, de los colaboradores de Pablo. Ella dice: si ustedes reconocen, en su Biblia dice: si ustedes me juzgan que yo soy verdaderamente creyente, quédense conmigo. Recuerden cuando Pablo fue convertido, aún los discípulos no le creían. Pero él les decía: yo he visto al Señor. Hay que brindar, hermanas, un tiempo de confianza. Usted ya creyó en el Señor ya abrió su corazón para que usted esté atenta a lo que la Biblia dice, no el predicador, sino la Biblia. Y si usted ya tomó la decisión de ser bautizada, entonces usted invite primeramente al Señor a ser huésped de su hogar. Porque esa es la clave para la vida creyente. Que primeramente el Señor viva en nuestros hogares. El Señor tiene que habitar en medio de nosotros, en nuestros hogares. Es increíble lo que esta mujer hizo. Después de creer, Lidia fue bautizada, al igual que el resto de su casa. No está claro realmente, ni la Biblia lo menciona, si su casa se refiere solamente a su familia, o si también se incluían los sirvientes. Pero de algo sí estamos seguros, de que Lidia fue salva por medio del Señor. Ahora, ella tenía el hambre de servir. Una mujer tiene que tener hambre de servir. Yo sé que sí hay hambre de servir, amén. Pero también sé que hay pereza. Yo también la he tenido. Es algo normal, hermanos. Nos rogó, dice. ¿Qué significa rogar?
Rogar es pedirle al Señor constantemente. Pablo rogó al Señor 3 veces. Y yo creo que no fueron 3 veces, fueron más, que le quitara aquello. Pablo oraba al Señor hasta que el Señor da una leve respuesta y poderosa respuesta. No, Pablo, aunque ruegues lo que ruegues, yo no te voy a quitar eso. Basta de mi gracia. Ahora, somos de verdad una mujer que adora, pero que adora en espíritu y en verdad, que en primer lugar tiene hambre por servir al Señor. O en segundo lugar, quiere realmente que el Señor habite en su hogar primeramente. ¿Por qué? Porque el Señor le ha salvado. Ella estaba en el momento correcto. Usted está en un lugar correcto hoy. Usted está en un buen lugar. ¿Estamos qué? Aprovechando el tiempo. Estamos aprovechando el tiempo para poder estudiar, para poder aprender. Miren que estas cosas son bonitas aprenderlas, porque cualquiera puede traer ejemplos de adoración de diferentes mujeres. O podría traerles una adoración de vidas cotidianas. Bueno, ¿qué significa adorar? Yo puedo traerles ejemplo. Yo, hermanas, adoré al Señor mucho tiempo. No, lo que realmente quiero es que vayamos aprendiendo realmente qué significa zarpar. Es importante. ¿Qué significa el día de descanso? Ahí hay muchas que no sabían. ¿O qué significa que Lidia vivía en Tiatira? Bueno, una ciudad perversa, el cual Apocalipsis habla de esa iglesia, realmente. Ahora, esta Lidia rogó a los siervos fieles a que posaran con ella. ¿Saben por qué ella rogó que se quedaran ahí? Miren que es bien importante ver esto. No lo dice la Biblia, es un comentario muy mío. Pero cuando yo quiero acercarme a alguien que de verdad sabe de la Biblia, ¿por qué yo le pido que esté conmigo? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero aprender más. Y Lidia quería que estos hombres se quedaran en su hogar, para que ella tenía muchas preguntas. ¿Quién era el Señor? ¿Cómo murió el Señor? ¡Qué bendición! ¿Cómo fuiste convertido tú, Pablo? ¿Se imaginan a Lidia preguntando, y tú, Lucas, cómo hiciste para ser doctor? Es realmente hermoso lo que pasa en la Biblia. Si habéis juzgado, dice, que yo sea fiel al Señor. O sea, si ustedes creen o si mis frutos reconocen que yo soy una verdadera adoradora, entonces quédense conmigo. Pero Pablo y con aquellos la consideraron que fiel al Señor. ¿Por qué? Porque posaron con ella. Ahora, los misioneros, de hecho, juzgaron que Lidia era una verdadera creyente y se alojaron en su casa mientras estuvieron en Filipo. Y lo primero que hizo Lidia después de su conversión y bautismo fue servir. Fue servir. Dios abrió el corazón de ella y ella abrió las puertas de su casa para el avance del mensaje. Mire qué bonito eso. Dios abre el corazón de cada uno de nosotros para que su palabra entre. Entonces usted abra las puertas de su casa para que el evangelio crezca cada día. Es algo clave tener al Señor en nuestro hogar. Ser adoradores. Yo sé que Juan en Apocalipsis quería adorar el poder de un ángel. Cualquiera pudo haberse equivocado. Él se equivocó y se postró frente a un ángel y él le dijo, no te postres frente a mí. Esa palabra, hermanos y hermanas, agarrémosla en nuestro corazón. Adora solo a Dios. Solo a Dios. La adoración y la obediencia solo es a Dios. Aunque muchas personas le exijan hacer cosas, usted adore a Dios. Sirva al Señor. Sirva al Señor. Vamos a ver lo siguiente. Es increíble ver la vida de Lidia, cómo se desarrolla en esta palabra. Miren, Lidia tiene un encuentro hospitalario. Esto es increíble, hermano. Ver una mujer de este fervor de servicio. Vemos eso, ahí termina la historia en el versículo 15, dice, Lidia fue bautizada y su familia también, y rogó a los apóstoles y discípulos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y les obligó a quedarse. Miren, después de eso hay una historia muy bonita que usted puede ver ahí, de una joven, ¿verdad? De una joven. Pablo realmente habla de eso. Dice, estaba siguiendo Pablo y a nosotros y daba voces
Esto era que un espíritu de adivinación había agarrado a una muchacha. Después de todo eso, de la conversión de Lidia, sigue esta historia de una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, o sea, una obra del diablo. Y Pablo predicaba su palabra y Pablo realmente saca a la luz las mentiras. Pero por eso que habían hecho, había un gran alboroto. Querían sacar a Pablo y a Silas, hermano. Eso es increíble. Y si llegamos al versículo 40, miren en sus Biblias, el versículo 40, dice su palabra: entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. O sea, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de una larga historia donde Pablo y Silas sacan un preso de ahí, es lo que estaban encarcelados, y ese preso se quería matar, dice la historia. Pero Pablo y Silas dicen: no lo hagas. ¿Y qué debo de hacer yo entonces? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo este carcelero? Lo mismo que Lidia. Después de creer en el Señor, bautizarse. Se bautizó con los suyos. Bueno, después de una larga jornada, realmente dice que los discípulos volvieron y entraron en la casa de Lidia. ¿Cómo se llama eso? Ese es un amor hospitalario de una mujer. Ese es un amor. Eso es servir al Señor. Como el samaritano, recuerdan que agarró a aquel hombre, un simple samaritano. Pasaron los sacerdotes, pasaron los que tenían dinero y no lo ayudaron. Le ayudó un samaritano. Hospitalidad. El amor del Señor. Él nos exige que demostremos su amor hacia Él. Y esta mujer, desde que se convirtió, a pesar de que estaba adorando por costumbre, empezó a adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad significa servir. Y créanme, esta mujer sirvió al Señor. A la hora de que ella está de nuevo en su casa con estos hombres, ¿quién era la que cocinaba, hermano? Era ella. Ella les servía, ella les daba de tomar, andaban cansados. Eso es una verdadera adoradora. Lo que hizo Marta y María, ¿recuerdan el estudio? Servían al Señor, aunque una servía de una manera no agradable, pero era salva. La otra sí servía de una manera agradable, quería estar con el Señor. Esto es así realmente. Es muy maravilloso. Aún en medio de los disturbios en la ciudad por las manifestaciones del poder de Dios, Lidia recibió a Pablo y a sus compañeros para que fueran consolados y animados a continuar con su misión. Qué hermoso ejemplo de servicio, dice ahí. Qué hermoso ejemplo de servicio. Nuestros hogares pueden ser usados como un centro para el avance del Evangelio. La hospitalidad puede servir para fortalecer a otros en la misión de hacer discípulos. Su casa y su manera de hablar pueden servir para que otros se sientan consolados realmente. Miremos ya una breve comentario que agregué yo para terminar. Dice Apocalipsis 2:19, una hermana que lo lea. Apocalipsis 2:18 y 19. Amén. Quiero que pongamos atención a este comentario. Y es que en esa versión que yo traigo dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, o sea, del Señor Jesucristo, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo, le dice, lo que haces. He visto tu amor, he visto tu fe, he visto tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Eso lo vemos más adelante de toda la historia que hemos visto. Ahora, aquí descubrimos, hermanas, que hay una iglesia en Tiatira, ¿verdad?
Era una iglesia plantada ahí. Ahora, lo que realmente me llamó la atención es, Pablo nunca visitó esta ciudad en ninguno de sus viajes misioneros. Escuche eso, Pablo nunca visitó a Tiatira en sus viajes misioneros. Y no tenemos registro de quién pudo haber establecido esa iglesia. La pregunta es, ¿podría ser que Lidia fue quien llevó el evangelio a su ciudad natal? Podría ser, hermanas, que Lidia, al ser creyente del Señor, regresó de su servicio de vender tela a Tiatira y ella llevó el evangelio. La Biblia no lo dice, pero yo creo que es lo más probable. ¿Por qué? Porque la Biblia solo declara una mujer de esta ciudad y su nombre era Lidia. Yo creo realmente que esta mujer habló del Señor y ciertos hombres establecieron la iglesia en Tiatira. Porque el Señor dice, yo veo tu constante mejoría en todas las cosas. Ese fue el propósito del Señor siempre. Nunca vimos a Pablo por estos lados de Tiatira, aunque realmente Juan entregara una carta al ángel, o sea, al pastor de esa iglesia, es porque alguien había llevado el mensaje. Y eso es realmente lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo debo de ser yo? O mejor dicho, la mujer que yo debo de ser. En primer lugar, debo de ser una mujer pura, pureza, algo blanco como la lana. El Señor requiere ese tipo de vestimenta en una dama, lo blanco. Y luego es ser una mujer adoradora. No por costumbre, hermano, sino en espíritu y en verdad. No porque diga, hoy me toca ir a la iglesia, pero cuando viene a la iglesia no está en la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Eso es desobediencia, hermanos. Hermanas, así me pasaba a mí. Digo, hoy voy a ir a la iglesia. Pero mi mente no estaba en la iglesia. O sea, no estaba adorando al Señor. O sea, era una costumbre de mi cuerpo. Llevar mi cuerpo a la iglesia, pero mi corazón y mi mente estaban en otro lado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor abrió el corazón de Lidia, ¿para qué? Para que estuviera atenta a las palabras de Él. Ahora, la verdadera adoradora tiene que estar, ¿qué? Atenta al Señor. Esa es la base que vamos a ver a lo largo de este estudio. Realmente es muy bonito, hermanas. Sigamos adorando al Señor. Este es un ejemplo muy poco, miren, realmente de 2 versículos del cual habla Lidia, sacamos mucho. Y el Señor es muy bueno en ese aspecto. Yo decía, Señor, bríndame una información de Lidia. Y es que es impresionante lo que el Señor hace, hermano. Es impresionante cuál gran ejemplo de que de verdad ella tuvo una actitud de adoración y servicio. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí junto a mis hermanas. Padre, gracias por este hermoso día que nos has regalado. Primeramente, Señor, gracias por la salud, por la vida, por darnos el placer y tu misericordia de poder vivir un día más, Señor. Gracias por el grupo de hermanas que está en este lugar, que quiere aprender, Señor. Ayúdales en gran manera a que se puedan tomar en serio este tipo de cosas, que puedan primeramente reconocer que tu palabra nos enseña a ser puros, que tu palabra nos enseña a adorar de verdad y sobre todo muchas cualidades más que vamos a ver a lo largo de estos martes, Señor. Bendiga realmente a todas ellas, el grupo grande que está aquí, que quiere servirte, que quiere adorarte, Señor. Gracias por este momento y gracias por el gran privilegio que tú me has dado, Señor, de poder traer aquello que tú has compartido para mí, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor me la bendiga.